Hoy nos toca cuidarnos a todos. Es decir, si yo me cuido a mí mismo y yo cuido a mi vecino, tomando las medidas de bioseguridad, de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento, estoy cuidando a todo mi país. Si cada uno de nosotros hace ese esfuerzo de cuidarse a sí mismo y cuidar a su entorno, entonces así estaremos cuidando a la sociedad. Es la mejor manera de mantener el país sano y regresar a esta necesidad que tenemos de volver al mundo laboral, a la productividad. Lo hacemos nosotros, es nuestra responsabilidad y nos toca hacerlo hoy más que nunca. Y este país lo sacamos todos adelante y lo sacamos justamente tomando en cuenta estas medidas de bioseguridad y siendo absolutamente responsables en lo que nos implica vivir con este virus, que tendremos que vivir con él por un tiempo largo. El gobierno de todos. Hoy nos toca cuidarnos a todos. Es decir, si yo me cuido a mí mismo y yo cuido a mi vecino, tomando las medidas de bioseguridad, de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento, estoy cuidando a todo mi país. Si cada uno de nosotros hace ese esfuerzo de cuidarse a sí mismo y cuidar a su entorno, entonces así estaremos cuidando a la sociedad. Es la mejor manera de mantener el país sano y regresar a esta necesidad que tenemos de volver al mundo laboral, a la productividad. Lo hacemos nosotros, es nuestra responsabilidad y nos toca hacerlo hoy más que nunca. Y este país lo sacamos todos adelante y lo sacamos justamente tomando en cuenta estas medidas de bioseguridad y siendo absolutamente responsables en lo que nos implica vivir con este virus, que tendremos que vivir con él por un tiempo largo. El gobierno de todos. Buenos días, perdón, buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a este espacio que hemos creado especialmente para ustedes. Hoy vamos a traer un tema bastante importante porque vamos a estar hablando sobre la evidencia científica para la toma de decisiones vinculadas al COVID-19.
En el marco de la emergencia mundial por la pandemia, Alemania apoya a Ecuador con la asistencia técnica de expertos epidemiológicos, así como la donación de 100.000 pruebas PCR para diagnósticos de COVID-19. Un equipo de expertos epidemiológicos alemanes pertenecientes al Instituto de Virología del Hospital Universitario Charité de Berlín se encuentra en nuestro país con la finalidad de intercambiar conocimiento sobre el manejo de la pandemia con expertos de 4 laboratorios en el país, incluidos laboratorios universitarios localizados en Guayas, Manabí, en expertos fue conformado por el Servicio Operativo de SEC, una perspectiva científica al gobierno alemán. Hoy nos acompañará Andrés Moreira Soto, él es parte de este equipo y participa en esta visita. Trabaja también en el Instituto de Virología de la Universidad Charité de Berlín. Sus investigaciones se centran principalmente en el área de virología, evolutiva, epidemiología, salud pública y biología molecular. En esta tarde también estaremos con Daniela Cruz, quien será la moderadora. Ella es bióloga con una maestría en desarrollo sostenible de la Universidad Utrecht de Holanda y tiene un diplomado internacional de especialización en derechos humanos, desarrollo sostenible y políticas públicas de prevención de desastres en América Latina. Actualmente trabaja en la cooperación técnica alemana desde el 2017 como asesora técnica en resiliencia y gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el programa Ciudades Intermedias Sostenibles. Actualmente es coordinadora del proyecto SFF COVID-19, el cual tiene como objetivo incrementar la capacidad de procesamiento de pruebas COVID-19 en provincias de Manabí y fortalecer los laboratorios vinculados a universidades locales de Manabí, Guayas e Imbabura, a fin de dotar el fortalecimiento del sistema de salud pública y la gestión territorial de crisis sanitaria. Hoy tendremos varios expertos, estaremos hablando sobre este tema. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda que tengan que hacerles a los expertos, la podemos realizar en vivo escribiendo mediante la plataforma de YouTube donde nos están viendo. Sin más palabras, damos la bienvenida a Daniela. Muchísimas gracias, Daniela, por tu intervención y adelante con tu valioso aporte. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, para la cooperación técnica alemana, que está muy comprometida con apoyar al Ecuador en su lucha contra el COVID-19, se ha venido alineando varios de los programas y proyectos que están vigentes actualmente a nivel del Ecuador para ser más pertinentes en este gran desafío que ha planteado la emergencia sanitaria. En el marco de un convenio de cooperación que existe entre la CENESID y la GIZ, estamos trabajando por integrar a la comunidad científica a nivel nacional e internacional en torno a la generación de evidencia científica que permita aportar de una mejor manera a la gestión de la crisis epidemiológica causada por esta pandemia del COVID-19. Es así que, como lo menciona Jean-Pierre, hay un equipo alemán de especialistas en el manejo de epidemias que está visitando el Ecuador con el objetivo de poder fortalecer la gestión y el diagnóstico del COVID-19 en el territorio nacional. Este equipo pertenece al Instituto de Virología del prestigioso Hospital Universitario Charité de Berlín y durante esta pandemia ha venido asesorando al gobierno alemán y contamos con su valioso aporte ahora aquí en el Ecuador. Uno de los especialistas que está acompañando esta misión y que está participando aquí en el webinar es el doctor Andrés Moreira, como lo ha mencionado y lo ha presentado ya Jean-Pierre. Y también nos va a acompañar en este webinar Christopher Velasco, que trabaja como asesor de sostenibilidad e institucionalización en el programa Ciudades Intermedias Sostenibles. Solamente me gustaría mencionar que como principal compromiso que tenemos desde los programas aquí en la GIZ es poder trabajar de manera articulada con la CENESID y con las universidades presentes en los territorios donde tenemos presencia y donde estamos implementando los diferentes programas y proyectos, a fin de poder intercambiar y transferir conocimientos a redes académicas que están vinculadas a laboratorios para la aplicación y procesamiento de pruebas COVID-19 y también aquellos que están trabajando en investigación aplicada y en la generación de información y evidencia científica para una mejor toma de decisiones. En ese sentido, este webinar lo hemos planificado a manera de un conversatorio en donde vamos a ir planteando algunas preguntas muy importantes que puedan dar respuesta a la importancia de generar evidencia científica para la toma de decisiones y principalmente en este contexto de la crisis epidemiológica que estamos viviendo.
Voy a comenzar con la primera pregunta. Tenemos preparadas 4 preguntas y vamos a ir anotando algunas de las preguntas que puedan surgir de parte de la audiencia para al final poder seleccionar algunas de ellas y poder complementar y cerrar este conversatorio. Andrés y Christopher, muchas gracias también por su participación aquí. La primera pregunta está principalmente centrada en ¿cuál consideran ustedes que es la importancia de poder generar evidencia científica para enfrentar el COVID-19? Buenas tardes, primero, a todos los que están conectados. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias, Jean-Pierre, por la oportunidad de poder generar este espacio tan importante que es para nosotros los científicos dar evidencia científica de lo que ha significado esta pandemia, porque ya hemos visto que en las calles tienen mucho miedo, se ha visto mucho miedo y la verdad es que esa es parte de nuestra tarea, dar información veraz de lo que significa la pandemia y poder convivir con ella en este momento, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Lo segundo es que, bueno, es un virus muy novedoso, ¿verdad? Lo conocemos a partir de finales de diciembre del 2019. Por lo tanto, hemos tenido unos cuantos meses para generar evidencia científica. Entonces, muchas de las cosas que voy a estar compartiendo con ustedes acá, probablemente pueden cambiar, muchas cosas pueden ser diferentes de aquí a un par de días. Y uno de los ejemplos más grandes es la cantidad de artículos científicos que tenemos hasta el momento. Se han publicado miles de artículos científicos en el tiempo de unos meses. Y esto es sin precedentes en la historia científica, ¿no? Es muy importante para cada nación tener una evidencia científica veraz, porque eso nos ayuda a tomar decisiones pertinentes en cuanto a salud pública. Entonces, de las evidencias científicas más importantes que necesitamos generar, por ejemplo, acá en el Ecuador, son estudios de prevalencia molecular y estudios de seroprevalencia. Y eso es una de las cosas que, por mi parte del Charité y mi grupo del Charité, estamos intentando coordinar con el INSPI y con otras instituciones del Estado. Andrés, disculpa, no te escucho. Creo que perdiste el audio. ¿No me estás escuchando? Ahorita ya volviste. Ah, ok. Sí, creo que tuvimos no, Dani, estás con el micrófono desconectado. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya estamos solventados. Dani, estás con el micrófono ya. Ya, sí. Perfecto, adelante. Bueno, entonces, gracias, Andrés. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo crees tú, cómo creen ustedes que se puede generar esta evidencia científica que sea mucho más pertinente para la toma de decisiones, pensando en la importancia de poder tener más conexiones entre los científicos, entre redes académicas, en las tecnologías que se deberían utilizar para potenciar más las capacidades operativas? Un poco enfocado a eso, a esta pregunta, ¿cómo generar esta evidencia científica que sea más pertinente para esa toma de decisiones? Bueno, es una de las cosas que hemos visto con mi grupo de trabajo, trabajando con los científicos locales, es un poco la falta de apoyo. Necesitamos que se abran un poco barreras para poder hacer trabajo colaborativo global. Es una enfermedad global. La cantidad de casos en cada país es impresionante y necesitamos tratarla como tal. Necesitamos tener trabajo colaborativo global si queremos derrotar esta pandemia. Entonces, una de las necesidades del país, como te decía en la pregunta anterior, es tener estudios de seroprevalencia y estudios moleculares, generar genomas del virus para poder inclusive ver qué fue lo que sucedió aquí en Guayaquil, que es algo extraordinario, que no ha pasado en los países, no se ha visto esta cantidad de muertes así tan impresionante, ¿verdad?
y no sabemos por qué. Y eso es lo que necesitamos generar. Necesitamos generar esa información del por qué eso sucedió aquí en Guayaquil. En ese sentido, es importante, e insto a los científicos ecuatorianos a crear una red de laboratorios, en donde los laboratorios, tanto universitarios como estatales, puedan unirse y crear una red nacional para luego intentar internacionalmente crear cooperaciones. También he visto la necesidad de generar tecnologías acá en el Ecuador. Eso es una de las peticiones que tienen más los ecuatorianos. Pero sin ayuda para la cooperación internacional, muchas veces las trabas que se dan en el país, pues dificultan que se generen estas tecnologías dentro del país. Por mi parte, del grupo del Charité, del profesor Drexler, que somos expertos en virología, siempre hemos tenido colaboración con Latinoamérica y pretendemos tener todavía más colaboración, y eso es lo que estamos intentando hacer con el INSPI. Pero necesitamos también el apoyo de los entes gubernamentales y no gubernamentales para poder generar una conexión robusta y poder generar evidencia científica que en este momento no existe en el Ecuador, ¿verdad? Ya. Bueno, ahora Andrés, de la experiencia que tienen ustedes de allá trabajando en Alemania, asesorando al gobierno alemán, ¿cómo podrías tú describir un poco cómo ha sido el caso alemán, cómo funciona el manejo de la pandemia allá en Alemania? ¿Cuáles han sido algunos de los puntos centrales que tú mencionarías o recalcarías que han sido clave en todo este proceso del manejo de la pandemia? Bueno, el caso alemán es bastante diferente, pero yo no diría que es algo fuera de lo normal. En este momento, todos los países están teniendo diferentes seroprevalencias y diferentes tasas de detección molecular. Y eso tiene que ver mucho con qué tanta investigación se hace al respecto. En Alemania se diagnosticó muy temprano en la pandemia el primer caso, que son los llamados Cluster Múnich. Eso ayudó a que se tuviera una respuesta rápida a la pandemia. Lo segundo es que Alemania tiene un sistema de salud muy robusto. Nosotros en el Charité hicimos en enero ya el primer test molecular para la detección de COVID-19. Y ese test molecular en 2 semanas, 3 semanas, fue distribuido a todos los hospitales y a todos los centros de salud para que se hiciera diagnóstico, o sea, se hiciera descentralización del diagnóstico. Ese es otro de los puntos que ayudó a controlar la pandemia, ya que se podían identificar clústeres de personas infectadas y se podía hacer un tracing, un traceo de los casos en el tiempo para evitar que estos casos pudieran generar más casos. Y lo tercero es la experiencia que nosotros ya tenemos en el Charité como centro de referencia de la OMS para coronavirus. En el Charité, el Charité se trabaja desde el 2000, mi grupo de trabajo, que antes estábamos en otra universidad en Bonn, trabajamos desde hace 10 años con coronavirus emergentes y además tenemos una amplia trayectoria de apoyo a Latinoamérica, por ejemplo, con las epidemias de Zika en Brasil. Entonces, desde ese sentido, nosotros pues ya tenemos mucha experiencia en el manejo de epidemias y eso es una de las cosas que ha ayudado a que sea un caso, a que los casos no sean tan altos como pues se pensaba que podían ser, ¿verdad? Ya, ahora más en términos académicos y de la investigación aplicada y de lo que nos convoca en este webinar, que es la generación de evidencia científica.
¿Cuáles considerarías que son las líneas de investigación prioritarias para generar mayor evidencia científica en todo este campo del manejo de la pandemia del COVID-19? Ok, a nivel mundial, creo que es similar ahorita hasta con el Ecuador y todos los países de Latinoamérica, los países de África, Europa. Tenemos que generar vacunas, tenemos que generar tratamientos, pero eso obviamente va a demorar muchísimo tiempo. Los científicos todavía no sabemos como cuánto tiempo va a demorar. Esa es una de las líneas prioritarias de investigación, pero para hacer eso se necesita muchísimo tiempo y muchísimo apoyo del gobierno y de farmacéuticas. El segundo desafío es generar información en cada país de generar información epidemiológicamente robusta. No es lo mismo, por ejemplo, tener 3 genomas de COVID que generar 50, 100 genomas, en donde se pueden comparar áreas de lesiones, etcétera, para poder generar información ya de lo que sucedió acá en el Ecuador, por ejemplo. Entonces, esa es una de las cosas que necesitamos hacer con apoyo internacional. Y lo segundo es generar estudios de seroprevalencia. Y no solo estudios de seroprevalencia como los que se hacen en Europa, por ejemplo, que ya hay algunos que demuestran un 5% de seroprevalencia en las poblaciones, sino acá, en el trópico, en donde hubo una gran diferencia en el número de casos y el número de muertes. Significa generar información con todas las otras enfermedades tropicales que circulan en el Ecuador. Por ejemplo, todas las arbovirosis, todas las otras enfermedades respiratorias. O sea, hay una necesidad de generar información robusta. Y eso, el problema, o por lo menos lo difícil, es que los científicos en este momento tenemos que unirnos. Los que tenemos la tecnología, como nosotros en el Charité, estamos anuentes y estamos dispuestos a ayudar, pero necesitamos también la ayuda gubernamental y no gubernamental para poder generar esta información. Así de manera puntual frente a esto último, o sea, la necesidad de poder articularse de mejor manera, aportar desde los diferentes centros académicos, ¿cuáles consideras que podrían ser algunos aportes puntuales que se podría brindar desde el Charité a los centros académicos ecuatorianos para enfrentar el COVID-19? Bueno, lo primero es el desarrollo de tecnologías locales, es muy importante, pero eso en este momento es sumamente difícil, ya que se requiere de tiempo, y en este momento lo que menos tenemos es tiempo. Nosotros podemos ayudar, por ejemplo, lo que vinimos a hacer ahora, logísticamente, y a dar recomendaciones de cómo trabajar y cómo aumentar la cantidad de muestras que se pueden procesar por día. Pero más que eso, necesitamos, lo que te decía, esta información científica, y la única manera de generarla es con un laboratorio que ya está establecido y que es referencia para esto. Entonces, yo me pongo a disposición de los científicos ecuatorianos en nombre del Charité para poder ayudarlos y trabajar en conjunto, que es lo que se necesita en una pandemia global. Necesitamos generar información base que nos permita tomar decisiones de salud pública. Y eso es algo que pues demora tiempo y en este momento es lo menos que tenemos. Bueno, muchísimas gracias por el compromiso que planteas, Andrés, de poder estar a la disposición de seguir apoyando a los laboratorios de acá. ¿Cuáles son algunos de los virus que han estudiado desde el Charité a mayor profundidad y que lo hayan hecho de manera colaborativa? Para compartir un poco eso con la audiencia que está escuchando ahora. Nosotros hemos trabajado desde el 2012, por ejemplo, con el MERS, trabajamos con Arabia Saudita. En ese momento no estaba trabajando en el Charité, pero por lo menos mis colegas fueron muchísimas veces a trabajar y hacer estudios de serología en Arabia Saudita y lograron encontrar los reservorios silvestres y domésticos del MERS,
que es como un primo del SARS-CoV-2. Eso es, y tenemos diferentes líneas de investigación en el Charité. Tenemos una línea epidemiológica en donde nos encargamos, principalmente mi grupo de trabajo, en hacer estudios moleculares, estudios serológicos, generar nuevas test diagnósticos para las enfermedades. Tenemos otra línea de investigación que son colegas míos que trabajan más que todo con la respuesta celular de estos coronavirus. Entonces se necesita un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, se necesita cultivo celular, pero lo que intentan es estudiar y entender la inmunidad de estos virus y cómo estos virus pueden cambiar las células o pueden crear una diferente patología. En mi caso, yo entré a trabajar en el Charité en el 2017, 2016, en el tiempo donde estaba la epidemia de Zika en Brasil. Entonces yo tuve que ir muchísimas veces a Brasil a entablar diagnósticos serológicos, a hacer estudios de seroprevalencia, a ver si los test de serología que estábamos entablando en Brasil eran lo suficientemente robustos para tener información seroepidemiológica robusta también. Y eso no es trivial. En el trópico tenemos una gran cantidad de virus que co-circulan en la población, por ejemplo, dengue, chikungunya, Zika, mayaro, de otros. Y eso aunado a los otros virus respiratorios y ahora el SARS-CoV-2. Entonces, en ese sentido, pues son respuestas muy complejas que se necesita muchísimo tiempo para generar información robusta también. Nosotros todavía, hasta este momento, después de la epidemia del Zika, seguimos generando información de seroepidemiología para Zika. Ya lo dejamos de hacer desde que empezó la pandemia del SARS-CoV-2, obviamente, lo cual es una lástima porque mucha información importante no se está perdiendo, pero no se está sacando a la luz en el momento en que debería. Pero sí, en este momento es muy necesario centrar nuestras fuerzas para el COVID-19. Y pues lo que tenemos que seguir haciendo es colaborando, nada más. Buscar cuáles son las necesidades de ustedes, que en este momento son datos base de epidemiología, ¿no? Para poder tomar decisiones luego cuando ya existan tratamientos o existan vacunas. Y también, pues, no, creo que eso sería. Andrés, ¿quién dirige el Charité allá en el hospital, bueno, el hospital universitario Charité? ¿Quién lo dirige y cómo apoya esto y el vínculo que se tiene establecido con el gobierno federal alemán para la toma de decisiones? Bueno, le puedo hablar de mi instituto, que es el Instituto de Virología del Charité. Nuestro director es el doctor Christian Drosten, que es co-descubridor del SARS-CoV en el 2003, o sea, no el SARS-CoV-2, sino el primero, el SARS-CoV-1. Por mi parte, mi jefe directo es el doctor Jan Felix Drexler, y mi jefe directo tiene una conexión muy, muy fuerte con Latinoamérica. No, por si acaso, yo soy costarricense, por si no lo habían notado, por mi español. Y el hecho de que mi jefe directo tenga una conexión tan fuerte con Latinoamérica me dio la oportunidad de ir a trabajar con él. Entonces, pues, tenemos nada más una conexión muy fuerte que queremos fortalecer porque ya tenemos ciertos proyectos acá en el Ecuador, con la Cruz Roja, por ejemplo, de arbovirosis. Pero esta es la primera vez que se nos da la oportunidad de poder trabajar con institutos y ministerios, y eso por eso estoy muy agradecido con la cooperación alemana que nos dio esta oportunidad. Pero sí necesitamos también ayuda de la cooperación alemana para que se le dé forma a esta cooperación y se le dé un carácter más científico. Ya lo que hicimos en el laboratorio estuvo
muy bien, hubo mucho aprendizaje en cuanto al diagnóstico del SARS-CoV-2, pero en este momento necesitamos la generación de información. Y bueno, voy a ir con algunas de las preguntas que se están planteando paralelamente aquí en el chat. Una es, bueno, sobre el tema de las pruebas rápidas en el contexto de esta pandemia, ¿cuál es el poder de sensibilidad, especificidad y valores productivos, positivos y negativos que tú podrías considerar? Bueno, eso depende de cada kit. En el Charité no utilizamos pruebas rápidas, bueno, en Alemania no se utilizan pruebas rápidas por las dificultades en cuanto a la sensibilidad de la prueba y la especificidad. Entonces no se han utilizado. Nosotros utilizamos ELISAs con diferentes proteínas. Los estamos validando para la población europea y ahora los vamos a intentar validar para la población latinoamericana. Perdón, pero la verdad es que las pruebas rápidas te pueden dar una idea, pero su sensibilidad y especificidad es muy variada dependiendo del kit también, porque depende del kit comercial. Entonces, te dan una idea y te pueden ayudar como primera línea de defensa, pero luego tienes que confirmarlo con otras pruebas más robustas, como es el ELISA, como la neutralización. Ya. Bueno, a partir de esta visita que vino a hacer el equipo con el que tú has llegado acá al Ecuador, estuvieron esta semana haciendo un proceso de capacitación en el INSPI con la participación de algunos otros laboratorios. ¿Cuál crees que tú podrías ser la generación de evidencia científica que actualmente se puede obtener desde el INSPI? O sea, conociendo ya qué es lo que ellos están haciendo ahí, un poco a partir del aporte que se ha hecho desde la visita de ustedes, ¿cuál sería la generación de evidencia que se podría obtener de lo que el INSPI está trabajando? A mí me pareció que los doctores y los trabajadores del INSPI tienen ya un sistema bastante fuerte en donde ya se puede generar información científica robusta. Pero creo que lo que falta hay un poco, bueno, para generar evidencia científica robusta molecular. Serológicamente es complicado todavía y hasta en Alemania es complicado porque como es una pandemia mundial, muchas veces tenemos restricción o no tenemos los kits diagnósticos también. Eso ocurre tanto en Alemania como acá. Entonces muchas veces hay que esperar, hay que hablar con las diferentes compañías para usar otros kits que no son los que normalmente uno está acostumbrado a usar. Entonces es complicado, pero en ese sentido creo que el INSPI puede generar mucha información. Lo que necesitan ellos en este momento es apoyo para hacer suficientes laboratorios, por ejemplo, de cultivo celular. Necesitan apoyo para hacer laboratorios de bioseguridad nivel 3 porque es un virus que no se puede trabajar en laboratorios de bioseguridad nivel 2 o no debería trabajarse. Y pues para hacer eso se necesitan años, en realidad, y eso no lo tenemos, no tenemos ese tiempo. Pero de que se puede generar información científica molecular, se puede generar y ya lo están haciendo. Por ejemplo, el doctor Leandro me dijo que ya estaba validando el uso del mini-ion para poder generar información genómica. Entonces sí se puede generar, pero lo que tenemos ahí es las mismas deficiencias que tenemos en todos los laboratorios de todo el mundo. Y no sé, pensando también en el vínculo con las universidades, ¿cómo crees que se podrían empatar las investigaciones que se están haciendo en las universidades con el trabajo que viene haciendo el INSPI, por ejemplo? Yo creo que el INSPI ahí tiene un rol de mentor, porque a ellos les tocó súper difícil tener que montar una estructura de vigilancia tan grande en tan poco tiempo. Entonces ellos pueden ser la cooperación local que necesitan las universidades
para poder lograr esta cantidad de diagnóstico que tienen que lograr a nivel regional. No puedo hablar por ellos, pero sé que si logramos tener una red nacional de ayuda universitaria y del ministerio, las cosas pueden ir un poco más fluidas y se puede trabajar de mejor manera, porque ya se tiene una red regional en donde se generan información clave a nivel regional y toda esa información se concentra en el INSPI y se pueden generar bases de datos, pueden ser inclusive georreferenciados para poder tomar decisiones en cuanto a la apertura o la no apertura de la economía, por ejemplo, o del turismo, por ejemplo. Y bueno, todavía no han podido visitar algunos otros laboratorios, principalmente el INSPI. Mañana van a poder visitar el laboratorio del SPOL. El lunes estarán en Puerto Viejo para ver el laboratorio del Hospital de Especialidades y después en Imbabura para ver el laboratorio de Yachaytec. No sé si previo a eso has tenido algún acercamiento, algún conocimiento más puntual de los laboratorios de diagnóstico de COVID aquí en el Ecuador, como para tratar de ver cómo ves el trabajo de esos laboratorios y el rol de las universidades vinculadas a esos laboratorios en el análisis. Lo que hemos escuchado de los compañeros en el taller es que se espera que hagan una gran cantidad de diagnóstico. Y tenemos que recordar que los laboratorios de investigación de las universidades, a pesar de que pueden hacer diagnóstico molecular, no son laboratorios de diagnóstico. Muchas universidades también en mi país, en Costa Rica, pidieron hacer diagnóstico molecular y muchas de ellas no fueron aceptadas porque el diagnóstico es centralizado, tiene que ser centralizado por el ministerio. Ese es un ejemplo. Yo siento que ustedes están haciendo un gran esfuerzo y es muy importante recalcar eso para las universidades, para lograr certificar los laboratorios para diagnóstico. Y nosotros vamos a intentar dar todo el apoyo logístico necesario para que eso ocurra dentro de nuestras capacidades, porque obviamente eso tiene que ver mucho con las leyes de cada país y etcétera. Pero sí me parece muy importante este esfuerzo de descentralizar el diagnóstico para poder tener información más certera lo más rápido posible. ¿Y cuáles podrías tú pensar o decir que son los desafíos para una adecuada vigilancia epidemiológica aquí en el Ecuador? Son los desafíos de todos los países, exactamente los mismos, ¿no? La falta de reactivos para poder generar información actual, la falta de kits del ISA, por ejemplo, la dificultad de tener ese diagnóstico descentralizado, entre otras. O sea, esta es una enfermedad global y todos los laboratorios en este momento están teniendo las mismas preguntas y precisan de las mismas respuestas que todavía no tenemos. Por ejemplo, esa falta de reactivos, muchos laboratorios me han dicho que necesitan, por ejemplo, protocolos de inactivación por calor para poder utilizar menos reactivos. Necesitan simplificar los PCRs para poder hacer la mayor cantidad posible en el menos tiempo posible. Nosotros estamos haciendo un proyecto en el Charité para tratar de simplificar todo este protocolo, pero todavía no tenemos la información pues necesaria para poder entregar a los diferentes laboratorios. Pero sí es muy necesario generar esta información para simplificar los protocolos de PCR por la gran cantidad de diagnóstico molecular que se necesita en cada región. En lo que mencionaste de los laboratorios tipo 3, que son los que se requeriría en este caso bien puntual, ¿qué características tiene un laboratorio de ese tipo y cómo podríamos avanzar para contar con un laboratorio de esas características aquí en el Ecuador? Bueno, un laboratorio de seguridad nivel 3 significa que es un laboratorio que tiene un flujo de aire negativo. Es decir, ni siquiera el aire va a salir del laboratorio. Todo lo que entra de aire al laboratorio se queda dentro y sale por unos filtros especiales que son parecidos a los filtros EPA que están en los aviones. Además de esto,
tienen puertas de seguridad, tienen que tener alarmas de seguridad porque como está completamente sellado y tiene presión negativa, necesita pues tener todo el cuidado posible para que las personas, por si hay una emergencia o si se apaga la luz, no se queden encerradas también. Eso en caso de la seguridad. Y lo otro es que tiene que tener un cuarto especial con unos trajes especiales que tienen también un filtro, y toda la maquinaria de laboratorio no puede entrar y salir del laboratorio de seguridad nivel 3. O sea, dentro del laboratorio de bioseguridad 3 no puede salir nada. Lo único que puede salir de ahí es lo que ya se encuentra autoclavado. Entonces, el autoclave también está adentro, las cámaras de trabajo están adentro, los PCRs están adentro, el cultivo celular está adentro. O sea, es un laboratorio dentro de un laboratorio. Entonces, se puede imaginar usted la cantidad de dinero y la cantidad de logística que puede necesitar uno para tener un laboratorio de bioseguridad 3. Bueno, vamos con una pregunta adicional que está planteada aquí en el chat y con eso ya vamos a ir cerrando un poco. Te mandan saludos desde Berlín también, que están conectados desde allá. La pregunta es principalmente, ¿cuál es la efectividad de efectuar pruebas PCR combinadas con la aplicación de pruebas rápidas? PCR combinado con pruebas rápidas. Sí. Pues yo pienso que en este momento sí necesitamos primero tener la información molecular, y eso también es una pregunta muy compleja primero, porque no podemos dar todavía información específica en cuanto a si esto es bien o está mal, ¿no? Entre más pruebas hagamos, obviamente vamos a tener mayor certeza de que lo que estamos detectando está correcto. El problema es que muchas veces en las pruebas moleculares también tenemos PCRs negativos, y eso hace que sea muy difícil que un caso sea ya dado de alta. Necesitamos por lo menos 2 pruebas en menos de 24 horas que sean negativas para dar un caso de alta. Y eso es el problema de esta enfermedad, que requiere de una gran cantidad de seguimiento, ¿no? Entonces, obviamente, entre más pruebas se le hagan a un paciente, más seguros vamos a estar de que se le puede dar de alta. Pero eso depende mucho de la toma de la muestra, que sea una toma de la muestra en el momento indicado, que sea una toma de la muestra buena para que no tenga muchos inhibidores de PCR, por ejemplo, y que sea, transportada en cadena de frío de una manera de que no haya interrupción de esta cadena de frío. Entonces, obviamente la combinación es importante, pero más que todo es como tener esa seguridad de que la muestra es representativa y de que tengamos muestras seriales de un paciente. Y bueno, con esta ya cerramos. Principalmente, ¿cuáles podrían ser para ti las recomendaciones que se pueden dar a las autoridades en torno a la compra de pruebas rápidas o de otros insumos y equipos que deben ser priorizados como para enfrentar esta pandemia del COVID-19? A veces no hay suficiente información y la presión que se tiene desde los tomadores de decisiones está centrada en adquirir lo más pronto posible cualquier tipo de prueba para poder dar una respuesta inmediata, pero ya desde el ámbito más científico y desde toda la experticia que tienes, ¿qué recomendaciones son las que se podrían dar a las autoridades para esto? Pues yo pienso que las autoridades están haciendo lo que se puede en un momento de pandemia, ¿no? Sumamente difícil, porque las compañías y todos los que hacen este tipo de pruebas de diagnóstico, muchas veces hemos tenido bastante tiempo en donde no tenemos acceso a ninguna de las pruebas. Entonces, muchos de los gobiernos lo que han hecho es comprar o buscar la prueba que tengan a mano, ¿no? Sí tenemos que tener un buen criterio científico y necesitamos tener muchísima información, pero eso obviamente viene con el tiempo. Entonces, yo lo único que puedo decir es que, pues,
que en eventos de pandemia tenemos que buscar una prueba diagnóstica. Inclusive he escuchado que también se hicieron muchos donativos de pruebas diagnósticas de China, por ejemplo. Y pues hay unas que no están mal, pero necesitamos validarlas científicamente, ¿no? Y eso es parte de lo que tienen que hacer los científicos. Eso no le toca a los gobiernos, eso le toca a los científicos. Validar las pruebas científicas, las pruebas de diagnóstico y decir, bueno, esta tiene una sensibilidad de tanto y una especificidad de tanto. Porque las compañías, pues, pueden decir muchas cosas. Nosotros en nuestra experiencia de Charité, por lo menos, hemos visto que hay cierta interferencia con las pruebas diagnósticas, no de SARS-CoV-2, estoy hablando, por ejemplo, de Zika, con dengue y dengue con Zika. Entonces, eso le toca a los científicos, validar las pruebas de manera local. Bueno, Andrés, te quisiera agradecer muchísimo por este tiempo que nos has podido dar para compartir tu conocimiento, tu experiencia con muchos de los científicos que están aquí en Ecuador y fuera del Ecuador también, y por todos tus valiosos aportes, recomendaciones y el análisis que haces frente a este tema tan importante que es la generación de evidencia científica para la toma de decisiones, en este caso puntual del COVID-19. Te agradezco mucho. También agradecer a todo el equipo con el que estás aquí y con el que están haciendo este trabajo para poder aportar al Ecuador en estos procesos que se están desarrollando para fortalecer de mejor manera también a los institutos, a los laboratorios, a las universidades que están trabajando vinculadas a esto. Y también muchas gracias por el compromiso que mencionas de poder seguir apoyando y consolidando redes académicas, redes de laboratorios, que eso es lo que más se necesita aquí, tener esa colaboración conjunta para seguir aprendiendo mutuamente y que podamos salir de esto todos bien. Gracias. De parte de mi grupo, bueno, de nuestro grupo del Charité, queríamos darle las gracias por la oportunidad de aclarar sus dudas. Quería saludar al ministro de Salud y al CENESID y agradecerles por todo el apoyo y reiterar que aquí estamos para ayudarnos. Esto es una enfermedad global y necesitamos de toda la ayuda posible, y también agradecer al GIZ, porque sin ellos nada de esto sería posible. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, también agradecer al equipo de los programas de GIZ que están acompañando esta misión, al equipo del proyecto Sin Frontera y del equipo de Ciudades Intermedias Sostenibles que están acompañando este proceso y que estamos pues trabajando para poder articular de mejor manera todo este proceso con las universidades y con los territorios y los gobiernos locales. Muchísimas gracias. No sé si, Jean-Pierre, te doy la palabra a ti. Sí, muchísimas gracias, Andrés, por tu valioso aporte. Muchísimas gracias, Daniela, también por haber participado en este conversatorio. Es importante y por eso CENESID siempre realiza estos espacios donde podamos siempre difundir la ciencia, la tecnología, la innovación. Es importante siempre estar informados, tener una base de datos o conocimiento suficiente para una toma de decisiones correctas, sobre todo ahora con esto del COVID-19. Andrés, finalmente quisiéramos una recomendación final. En varias de las ciudades tú ya has podido constatar que hay el cambio de semaforización, de lo que era rojo, se cambia a amarillo y verde. Eso significa cambiar alguna de las restricciones de movilidad que existían en cada una de las provincias. ¿Cómo verías tú este aspecto del cambio de que algunas provincias ya están en semáforo amarillo, otras ya en verde? ¿Cómo verías en esto, en el aspecto de que si existiera algún rebrote o cómo evitar para que exista otra vez casos de mayor contagio a nivel nacional? ¿Se puede evitar de alguna forma que pueda pasar esto, o cuáles serían las recomendaciones que deberíamos seguir para que no pase? Bueno, esa sería una pregunta para las autoridades de salud locales, primero que todo, ya que ellas tienen la información pertinente para saber esta semaforización. Obviamente, en materia científica, se sabe y se ha visto, de hecho estaba leyendo hoy en la mañana de que Irán puede ser que se haya convertido en el primer país con una segunda ola. Entonces, obviamente, esto puede pasar. Y primero, nosotros en la población tenemos que evitarlo siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y segundo,
pues haciendo los diagnósticos, que es lo que venimos a hacer acá. Pero en cuanto a las reglas, eso le compete pues, a cada país, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Nos queda clara toda la intervención que nos diste el día de ahora. Inclusive igual hay bastantes saludos y personas conectadas desde Costa Rica que te dan un saludo grande y bastante fraterno, ¿sí? Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por ser parte de este espacio. Pronto estaremos organizando un espacio más para que ustedes puedan despejar todas las dudas con respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación. Para así decir, ha sido un gusto estar con ustedes y nos veremos en una próxima. Gracias. Varias instituciones de educación superior han unido fuerzas desde diferentes áreas para mitigar los efectos del COVID-19. Universidades como la ESPE, UCE, UNEMI, UNL han formado brigadas para realizar donaciones de insumos médicos o poner a disposición telemedicina y telepsicología, y también han facilitado a su personal médico, de enfermería, de laboratorio y administrativo para atender a las poblaciones más vulnerables. La colaboración de la academia es fundamental para sacar adelante al país en estos momentos y frenar la propagación del virus.